Who are we that you would be mindful of us? What do you see as we're looking our way? We are free in ways that we never should be. Sweet release from the grip of his chains. Like hinges straining from the weight, my heart no longer can keep from singing. All that is in me cries for you alone. Be glorified, Emmanuel, God with us. My heart sings a brand new song. The debt is paid, these chains are gone. Emmanuel, God with us. Don't you know our hearts don't deserve your glory? Still you show a love we cannot afford. Like hinges straining from the weight, my heart no longer can keep from singing. All that is in me cries for you alone. Be glorified, Emmanuel, God with us. My heart sings a brand new song. The debt is paid, these chains are gone. Emmanuel, God with us. Such a tiny offering compared to Calvary. Nevertheless, we lay it at your feet. Such a tiny offering compared to Calvary. Nevertheless, we lay it at your feet. All that is within me cries for you alone. Be glorified, Emmanuel, God with us. My heart sings a brand new song. The debt is paid, these chains are gone. Emmanuel, God with us. Happy New Year, church. Feliz Año Nuevo, iglesia. We start the new year once again here in the house of the Lord. Empezamos el año nuevo aquí otra vez en la casa del Señor. Thank you, Sister Elisa, for helping this morning. De nada, hermano. We would like to welcome everyone in the church family, Queremos invitar a todos a la familia de la iglesia, all our friends, todas nuestras amistades any new friends that are watching us. o algunas nuevas amistades que nos están viendo. We thank you Les damos las gracias for being with us throughout this pandemic last year. por estar con nosotros a través de esta pandemia el año pasado.
And this is a new year. y este es un año nuevo. Monday, we start the 21 days of prayer El lunes empezamos los 21 días de oración. from 7 to 8. Va a ser de 7 a 8. So come with us in this journey. Así que venga con nosotros en esta jornada. Being that is the theme of 21 days for this month, Siendo que son los 21 días de este mes, we're going to be speaking a lot on prayer. vamos a estar hablando mucho sobre la oración. F.B. Myers El F.B. Myers says this: dice esto: it is a theme or a doctrine or a teaching that is talked about a lot. es un tema o una doctrina de cual se habla mucho. He says that it's probably the most talked about theme throughout the whole Christianity, Parece que es el tema que se habla más en el cristianismo, but is the less practice pero es el que menos se practica of all of them. de todos. Prayer is important. La oración es importante. This morning's title, Esta mañana el título, The Power of Prayer. el poder de la oración. We have taught at the local church that prayer is a spiritual discipline. Hemos enseñado en la iglesia que la oración es una disciplina espiritual. So we're going to be speaking about that this morning Así que vamos a estar hablando de ello esta mañana and throughout the whole month. y a través de todo el mes. Let me start out with an illustration. Déjeme empezar con una ilustración. Local church knows I love illustration. La iglesia sabe que a mí me encantan las ilustraciones. This is about a group of truck drivers Se trata de un grupo de troqueros that there was a sniper in the Washington, D.C. around 2001, 2002. que como en el año 2000 hubo un francotirador en Washington There was quite a few of them y eran bastantes, varios, that they started shooting at truck drivers. que ellos empezaron a balacear a los troqueros. So 50 Christian truck drivers Perdón. decided to get together and pray. Así que 50 hombres troqueros que eran cristianos decidieron unirse para orar. These were drivers that drew around the Washington, D.C. area. Estos eran choferes que manejaban alrededor de la área de Washington. They heard about the news. Escucharon las noticias. There was about 10 who had died. Había como 10 que ya habían fallecido. So they decided to get together Así que decidieron unirse to pray. para orar. To pray, Para orar. not for the sniper to be killed, No para que este francotirador fuera muerto, but one way or another they will be captured. pero que de alguna forma u otra lo capturaran. Of course they were afraid. Claro que tenían miedo. The targets were truck drivers. Estos hombres eran troqueros. So it says that Ron Lance Se dice aquí que Ron Lance organized this prayer among 50 drivers. organizó este grupo de oración como de 50 choferes. He was also going to be going through the area of Washington, D.C. Y él también iba a ir por esa área de Washington. But in a few days, he was going to retire. Pero en unos cuantos días ya se iba a jubilar. So he didn't want to die in the area of Washington, D.C. Así que él no quería morir en esa área de Washington. But he felt sure in his heart Pero estaba seguro en su corazón that the God will answer the prayer. que Dios iba a contestar esta oración. As he was driving to the Washington, D.C. area, Mientras que él manejaba el área de Washington, he was hearing the radio él escuchaba el radio and he was hearing the news of what was happening. y él escuchaba las noticias de qué era lo que sucedía. They already have gotten together and prayed, those 50 drivers. Ya esos 50 choferes ya se habían unido para orar. But something told him in his heart to pull over. Pero algo le dijo en su corazón que se hiciera a un lado. He felt compelled to pull over off the highway Él se sintió de hacerse a un lado de la carretera and stop at a rest area. y llegar a una área de descanso. It was a couple of miles from where he was delivering the product. Era unas millas antes de llegar a donde iba a entregar ese producto. Also, he noticed not too far away where the 50 drivers got together and prayed. Y también él notó donde estaban los 50 choferes donde se reunieron para orar. As he pulled into the rest area, Mientras él llegaba a esa área de descanso, he was shocked to see a car similar to what it was being described on the radio. se sorprendió al ver un carro que era similar a lo que anunciaban en las noticias. Carefully trying to read the license plate, Cuidadosamente tratando de leer el número de las placas, a chill came
on his back. Un escalofrío le vino a él en su espalda. Because the number that he was hearing in the radio matches the vehicle that was at the rest area. Porque este número que decían en las noticias era el número que estaba en ese carro estacionado. He quickly called 911. Él rápidamente llamó al 911 And he remained there for about 15 minutes. y se mantuvo él ahí como 15 minutos. But he said it was the longest 15 minutes in his life Pero él dice que fueron los minutos más largos de su vida until the police arrived. hasta que llegó la policía. And what happens is he noticed there was an exit for their vehicle can leave. Lo que se dio cuenta es que había una salida donde este vehículo se podía ir. So he pulled his truck to the exit and to block it. Y entonces él mueve su troque para bloquear esta salida. There will be no way that this vehicle could escape. Así no habría ninguna forma de que este vehículo escapara. And the rest is history. Y lo demás es historia. The snipers were caught. Este francotirador fue capturado. Ron became a little popular. Ron se convirtió un poco popular. His testimony was beamed around the world. Su testimonio era compartido alrededor del mundo. And he shared with them Y él compartía con ellos. that those 50 drivers got together to pray so these people could be caught. Que estos 50 troqueros se unieron a orar para que este francotirador fuera capturado. He was a true Christian, Él era un verdadero cristiano, showing his true character. demostrando su verdadero carácter. And then there was a reward for this money, whoever took the information that was received. Y había una recompensa para la persona que diera la información sobre esto. They asked him, Y le preguntaron a él, what are you going to do with the reward money? ¿qué vas a hacer con este dinero de recompensa? It was about $500,000. Eran como $500,000. Being a true person of himself, Siendo él la verdadera persona que él es, he said, él dijo, I'm going to give it to the victims of the family. se lo voy a dar a las familias de las víctimas. But he says Pero él dice that the power of prayer que el poder de la oración is true es and verdadero it's powerful. y es poderoso. And that's the title this morning. Y ese es el título de esta mañana. I mentioned F.B. Myers. Mencioné a F.B. Myers. He says this, Él dice esto: the great tragedy of life is not unanswered prayers. la gran tragedia de la vida no es una oración no contestada, But he says the unoffered prayers. pero las oraciones no ofrecidas. Instead of making prayer a daily thing, En vez de hacer la oración una cosa de diario, like a daily breathing that we do, como el respirar que hacemos a diario, the walking that we do, el caminar, the talking that we el do, hablar, prayer has become only when there is an emergency. la oración se ha convertido en solamente cuando hay una emergencia. So in other words, Así que en otras palabras, we Christians associate prayer when crisis come in our life. nosotros los cristianos asociamos la oración cuando hay una emergencia en nuestras vidas. And here's something I want you to write it down. Y hay algo aquí que quiero que escriban. He says prayer is, Dice él que la oración for the most part, an untapped resource. es un recurso del cual no es tocado seguido. He says it's like an unexplored continent Es como un continente que no ha sido explorado, where the untold treasure remains to be unearthed still. donde el tesoro que todavía no se menciona todavía no se mantiene descubierto. So prayer Así que la oración is a powerful resource that it was given to us by our Lord. es un recurso de poder que se nos dio por el Señor. Second only to the most of our salvation given by the Lord. Lo segundo para la salvación que nos dio el Señor. Open your Bibles. Abran sus Biblias. James 5:13. Santiago 5:13. James talks about the power of prayer. Santiago habla sobre el poder de la oración. James 5 Santiago 5, verses 13 through 18. 13 al 18. Reading from the New Living Translation. Leyendo de la nueva traducción. It is James who is a great man of prayer, it is said about him. Se dice que Santiago era un gran hombre de oración. He was called an old Camonese. Se le llamaba a él como un antiguo
Las rodillas de un cameo. Okay, amén. They said he had old camel knees Se dice que él tenía rodillas viejas de un camello, because he prayed a lot. porque él oraba mucho. Much of his time was on his knees. Mucho de su tiempo era en sus rodillas. So being on his knees praying to God, it is said, Así que estando en sus en rodillas orando a Dios, he developed calluses. a él se le hicieron callos en las rodillas. That means hard skin. Se le quiere decir piel dura. He had hard skin around his knees. Tenía piel dura alrededor de sus rodillas. So James knows what he's talking about. Así que Santiago sabe de qué habla. He knows what he writes when it says the power of prayer. Él sabe cuando él dice el poder de la oración. Remember this. Recuerde esto. Prayer La oración is a spiritual discipline. es una disciplina espiritual. Follow with me. Síganos. Verse 13, James 5:13. Santiago 5:3. Any of you suffering hardship? I like that question. Me gusta esa pregunta que dice, ¿alguno de ustedes están pasando por dificultades? He says, Dice you should pray. que oren. Are any of you happy? ¿Hay alguno que está feliz? You should sing praises. Que cante alabanzas. So now he's teaching us as what to do in a Christian life. Así que nos enseña qué hacer en una vida cristiana. We all can say we've gone through a hardship in the last year. Todos podemos decir que hemos pasado por dificultades el año pasado. And we praise the Lord. Y alabamos al Señor We're still here. que todavía estamos aquí. We pray for the families that are hurting Oramos por las familias que están doliendo or who lost someone. o que perdió a alguien. But James says, Pero Santiago dice, is any of you suffering a hardship? ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? The first thing that we should do, Lo primero que debemos de hacer, because he's teaching us to live a Christian life, porque nos está enseñando a vivir una vida cristiana, you should pray. que oremos. Are any of you happy? ¿Alguno está feliz? Sing praises to the Lord. Que cante alabanzas al Señor. Verse 14. 14. Are any of you sick? ¿Alguno está enfermo? You should call the elders of the church to come and pray over you. Y que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él. A true Christian, Un verdadero cristiano, a disciple of Christ, un discípulo de Cristo, follower of Christ, un seguidor de Cristo, when someone is sick, cuando alguien está enfermo, first thing we should do, lo primero que debemos de hacer seek the Lord es buscar al Señor before the doctors. antes que los doctores. Unless it's an emergency, the life or death, but still put yourself in God's hand. Solamente que sea una emergencia, pero de todos modos póngase en las manos de Dios. And he says, any of you sick, seek the elders. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos. Who's the elders? ¿Quiénes son los ancianos? Pastors are elders. El pastor es el Deacons are elders. los diáconos, Leaders are the elders. los líderes son Seek ancianos. them. Busque de ellos. And then he says, Y lo dice, it says, and I'm anointing you with oil in the name of the Lord. y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Not that the oil is a miracle. No que el aceite es el milagro, Christ is the miracle. Jesucristo es el milagro. In the name of Jesus is the En miracle. el nombre de Jesús es el milagro. But he knows what he's saying. Pero él sabe lo que dice. He says, verse 15. Dice en el versículo 15. This is the key verse. Aquí es el versículo de punto aquí. Such a prayer offered in faith. Una oración ofrecida con fe. Remember that. Recuerde eso. Faith needs to be involved in that prayer. La fe tiene que estar envuelta en esa oración. Faith needs to be involved in that individual. Esa fe tiene que estar envuelta en ese individuo. When we get the elders, Cuando llamamos a los ancianos, we get the oil. tenemos el aceite, Faith is already with us. ya la fe está con nosotros. The individual asking for prayer, El individuo que está pidiendo oración, he already has faith. él ya tiene fe. He says, such a prayer offered in faith will heal the sick. Oh, that's the first part. Will heal the sick, Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo and the Lord will make you well. y el Señor hará que se recupere. Not the elders, No los ancianos, not the oil, no el aceite, the Lord, el Señor, our Lord, nuestro Señor, Jesus Christ. Jesucristo. Everything we do, Todo lo que hacemos it's got to be in the name of Jesus Christ. tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Such a prayer offered in faith will heal the sick,
and the Lord will make you well. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. And the Lord's not done there. Y el Señor no ha terminado allí. Look what the writer says. Mire lo que dice el escritor. And if you have committed any sins, Si ha cometido pecados, any sins, cualquier pecado, big sins, pecados grandes, small sins, pequeños, it doesn't matter. no importa. And if you have committed any sins, you will be forgiven. Si sus pecados serán perdonados. Praise the Lord. Gloria a Dios. That is powerful. Eso es poderoso. That's what James is saying. Es lo que dice The Santiago. power of prayer. El poder de la oración. And he continues. Y él continúa. And I want to explain a little bit Y le voy a explicar un poco this verse right here. este versículo. He says, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Confiénsense los pecados unos a otros y oren los otros unos por otros para que sean sanados. It doesn't say confess your sin. No dice aquí que confiese sus pecados. The only one as Christian who we confess our sins is to the Lord, Al único que le confesamos nuestros pecados es al Señor. not to each other No hacia cada uno. or to my brother and sister. O a mi hermana o hermano. We confess our faults Confesamos nuestras faltas. because we do have faults. Porque sí tenemos faltas. This is important Y esto es importante. so that you may be healed. Para que pueda ser sanado. Now it says, the earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Let me break that down. Déjeme quebrarlo un poco para usted. The earnest prayer La oración ferviente of a righteous person de una persona justa has great power tiene mucho poder and produces wonderful results. y da resultados maravillosos. What does that word earnest mean? ¿Qué quiere decir ferviente? What earnest means Lo que es ferviente quiere is a decir person that is right in his mind. es una persona que está bien en su mente. A earnest person Una persona ferviente, is one who is under control mentally. que una persona que está bajo control mentalmente. An earnest prayer also means Una oración ferviente también quiere decir he is fixed in what is his priorities. él está preparado, está enlistado en lo que es su prioridad. His mind Su mente is fixed está puesta on the things that are most important. en las cosas que son más importantes. Also, an earnest person También una persona ferviente is the one who is learning to walk every day in prayer. es una persona que está aprendiendo diario, en oración, aprendiendo a caminar en oración diaria. He's a person that gets up, Es una persona que se levanta, he prays. él ora. He's a person that goes to his duty during the day, Él va y hace sus responsabilidades durante el día, to work, a trabajar, to school, a la escuela, wherever he goes, donde quiera que él va, he prays. él ora. He's always constantly praying. Él constantemente está orando. He always prays for those things he encountered too. Y él también ora por esas cosas que se encuentra. An earnest person who is the one who makes prayer his lifestyle. Es una persona ferviente en oración, es una persona que hace la oración su estilo de It, vida. it is consistent in his life Es constante en su vida, throughout the day, a través del día, throughout the week, a través de la semana, throughout the month. a través del mes. That is an earnest prayer. Esa es una oración ferviente. Paul says it like this. Pablo lo dice así. Turn to your Bibles. Vaya a sus Biblias. Colossians 4:2. Colosenses 4:2 He says it like this. dice así. Devote yourself to prayer. Dedíquese a la oración. Paul knew what he was talking. Pablo sabe de qué hablaba. Paul was a person of prayer. Pablo era una persona de oración. This whole chapter of Colossians chapter 4 Todo el capítulo 4 de Colosenses is about prayer too. se trata de oración también. And Paul says to them, Y Pablo le dice a ellos, devote yourself. dedíquese. In other words, continue praying. En otras palabras, continúa orando. Encourage praying. Anima la oración. Be watchful and thankful. Estar con una mente alerta y con un corazón agradecido. You cannot be really a good Christian No puede ser un buen cristiano and not pray. y no orar. You need to pray. Usted necesita orar. Like you cannot have a good marriage
No puede tener un buen matrimonio All you do is talk about it, cuando solamente habla de but él. you're involved in it. Pero si está envuelto en él, You're working in your marriage. está trabajando en su matrimonio, You're making the best effort to have a wonderful marriage. está haciendo el mejor esfuerzo para tener un buen matrimonio. And Paul says to be a good Christian, Y Pablo dice, para ser un buen cristiano, devote yourself to prayer with an alert mind and a thankful heart. dedíquese a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Other version says it, Otras versiones dicen, continue earnestly in prayer, dedícate fervientemente a la oración, which means be persistent, que significa ser persistente, remain firmly, mantente firme. and also devote yourself to Y prayer. en otra también, dedícate a la oración. So James says this again, verse 16. Así que Santiago dice esto otra vez. Confess your sins and to each other and pray for each other so you may be healed. Confiénsense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. And the earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Pastor, what is a righteous person? Pastor, ¿qué es una persona justa? Well, let's see what 1 Peter 3:12 says. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 3:12. I'm using on this one verse, the NIV version. Esta versión estoy usando una nueva versión. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. Primera de Pedro 3:12, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. So when James says, Así que cuando Santiago dice, the earnest prayer of a righteous person, la oración ferviente de una persona justa, a righteous person is a person where God, whatever he asks, the Lord, his ears are attentive to his requests. una persona justa es una persona para Dios que cuando Él pide, Dios tiene sus oídos abiertos a sus oraciones. That's powerful. Eso es poderoso. So that righteous person, Así que la persona justa, the Lord has your eyes Dios tiene sus ojos on you. puestos en ti. The Lord has his ears on you. El Señor tiene sus oídos sobre ti. That's what it says. Es lo que dice aquí. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their prayer. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. There's another translation for that one. Hay otra traducción para ello. The eyes of the Lord watches over those who do right, Los ojos del Señor cuida de aquellos que hacen el bien. and his ears are open to their prayer. Y sus oídos están abiertos para sus oraciones. Righteous person, what does that mean? Una persona justa, ¿qué significa eso? The Webster Dictionary says it like this: El diccionario Western lo define así. a morally good, Es una persona moralmente buena. a person with a purity heart, Una persona con un corazón puro. a person who has a relationship with God Una persona que tiene una relación con Dios and walks with God. y camina con Dios. 2 Corinthians 5:21. 2 Corintios 5:21. God has made him who had no sin to be sin for us, so that we in him might become righteous of God. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. The New Living Translation says a little different. La nueva traducción lo dice un poco diferente. For God made Christ, Pues Dios hizo que Cristo, who never sinned, que nunca pecó, to be offered for our sins, fuera la ofrenda por nuestros pecados, so that we could be made right with God through Christ.
para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. So when James says, Así que cuando Santiago dice, the prayer of an earnest and righteous person, la oración de una persona ferviente y justa, he's right with God él está bien con Dios, because he's received Christ as his personal Savior. porque ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. In the last two verses, Y los últimos dos versículos, Elijah was a human as we are. Elías era humano igual que nosotros. And when he prayed earnestly, here's that word Y again. cuando él oraba fervientemente, That means he was right mind. quiere decir que su mente estaba bien, A person with a right mind. una persona con su mente bien. So Elijah was as human as we are, and yet when he prayed earnestly that no rain will fall, none fell for 3.5 years. Así que Elías, que era un hombre de justo y ferviente, que cuando él oró para que no lloviera, no llovió por 3 días. That's powerful. Eso es poderoso. 18. 18. Then when he prayed again, the sky sent down rain, and the cuan- earth began to yield its crops. Y cuando él oró otra vez, entonces el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Was the prophet Elijah a Superman? ¿Era Elías un superhéroe? No, he was a man just like we are, Él era un hombre igual como nosotros, with the same desires we have. con los mismos deseos que tenemos nosotros. But a man that when he prayed, Pero un hombre que cuando él oraba, he prayed with passion, él oraba con pasión. thirst, Con- con deseo, amén. with hunger, Con hambre, with an urge. con una urgencia. That's the difference. Esa es la diferencia. And God hears those prayers. Y Dios escucha esas And oraciones. that's the kind of prayer we need today. Y esa es la clase de oración que ocupamos hoy. A man or a woman, Un hombre o una mujer. an earnest, that when they pray, Una persona ferviente que cuando ora, the Lord hears que el Señor escucha. and the Lord produces. Y el Señor produce. Let me finish. Déjeme terminar. The power of prayer El poder de la oración says what is impossible dice que salva lo que es imposible in whatever situation. en cualquier situación. The power of prayer El poder de la oración liberates us from fear. nos libera del temor. The power of prayer moves and opens heaven. El poder de la oración mueve y abre los cielos. The power of prayer protects us from our enemies. El poder de la oración nos protege de nuestros enemigos. The power of prayer sets free from our worriness. El poder de la oración nos hace libre de nuestras preocupaciones. The power of prayer produces fruit El poder de la oración produce fruto in our life. en nuestras vidas It moves the hearts of other people. y mueve el corazón de otras personas. I want to finish with this scripture. Quiero terminar con esta escritura. John 15:5. Juan 15:5. Jesus says to his disciples, Jesús le dice a sus discípulos, yes, sí, I am the vine. yo soy la viña, You are the branches. ustedes son las ramas. Those who remain in me Aquellos que se mantienen en mí and I in them y yo en ellos will produce much fruit. van a producir mucho fruto. For apart from me, Porque separados de mí you can't do nothing. no puedes hacer nada. That is key. Ese es el punto aquí. That is powerful. Es poderoso. Without Jesus, Sin Jesucristo we can't produce nothing. no podemos producir nada. Yeah, you maybe can go a mile. Tal vez vaya una milla, Maybe you can do some stuff. puede tal vez hacer algunas cosas. But we cannot produce fruits, spiritual fruits, without Christ, No podemos producir frutos espirituales sin Jesucristo, apart from the Lord. separados del Señor. That's why we need Jesus. Por eso necesitamos a Jesús And we need Christians. y necesitamos cristianos. We need disciples of Christ. Y necesitamos discípulos de Cristo That when they pray que cuando oren earnestly fervientemente and righteously, y justificados, will produce a lot of fruits. va a producir mucho fruto. And you heard what it does. Y ya escuchó lo que hace. We start 21 days of prayer. Empezamos los 21 días de oración. Why, Pastor?
¿Por qué, pastor? We want to put ourselves in the right side of God, Nos queremos poner en el lado correcto de Dios, spiritually, espiritualmente emotionally, y emocionalmente, physically. físicamente. We want to start the year Queremos empezar el año with our eyes, con nuestros ojos, our heart nuestro corazón focused on Him, enfocado en Él, not knowing what we enter into 21, no sabiendo que vamos a entrar en el año 21, but with the Lord leading us with His Spirit, pero que el Señor nos dirija con su espíritu, with His presence, con su presencia, where we'll be blessed. y seremos bendecidos. Join us. Júntese con nosotros. Make some time. Haga tiempo. Create a space, Crea un espacio 7 to 8. de 7 a 8. Dedicate that. Dedíquelo a Él. Let nothing come to that time. Deje que nada venga e interrumpa ese tiempo. It's going to be alive, Va a ser en vivo, not here. no aquí. I wish it can be here. Quisiera que fuera aquí, From your home. pero de su hogar. Create a space. Crea un espacio. Invite your family. Invite a su familia. Invite your friends. Invite a sus amistades. Let's enter the year, Vamos a entrar el año, this journey, esta jornada, 21 days, 21 días, focusing on Him. enfocados en Él. If you create that space, Si usted crea ese espacio, the Lord's going to fill it. el Señor lo va a llenar. And we're going to talk more about that. Y vamos a hablar más sobre But eso. we need to do the effort. Pero tenemos que hacer el esfuerzo, But the Lord will fill that space pero el Señor va a llenar ese espacio with His presence con su presencia to answer prayers, para contestar to oraciones, heal para sanar whatever lo que sea, we're asking the Lord. lo que sea que estemos pidiendo al Señor, In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Father, we thank you Padre, te damos gracias for this morning, por esta mañana, for another year, por otro año, for your presence, por tu presencia, for your guidance. por tu guianza. We ask for your Holy Spirit Pedimos de tu Espíritu Santo to guide us que nos guíe in this 21 days. que en estos 21 días And you're going to produce a lot of fruit y vas a producir mucho fruto among our family, entre nuestras familias church family, y la familia de la iglesia, friends, amistades, because we're going to pray to you porque vamos a orar a ti and seek you y buscar de ti through your Holy Spirit. a través de tu Espíritu Santo, In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Blessing, church. Bendiciones, iglesia. Amen. Amén.